En un mundo donde la ciencia avanza a pasos agigantados, es fundamental detenernos y considerar las implicaciones éticas y la responsabilidad que conlleva la investigación, especialmente en contextos vulnerables. El aporte de la reflexión desde las ciencias sociales que genere cuestionamientos profundos sobre la protección de los derechos humanos y la dignidad de las comunidades a través de los casos históricos y contemporáneos puede revelar la necesidad urgente de promover una investigación científica ética, informada y respetuosa en todos los contextos. La Universidad de Cartagena está comprometida con estos proyectos liderados por sus docentes, estudiantes y egresados como garantía para mantenernos al día con los nuevos conocimientos. Los acompaña Rosemary Pérez Lineros y hoy estamos en un nuevo espacio de audiociencia, dedicado a esas personas que desempeñan un papel crucial para fortalecer la investigación desde la academia y sus trabajos más destacados. Investigación, ciencia, salud. Audiociencia por UDC Radio. Esta semana nuestra invitada es la magíster Estela Simancas Mendoza, historiadora de la Universidad de Cartagena, magíster en Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, con más de 20 años como docente e investigadora universitaria. Hizo parte del movimiento social de mujeres y feministas de Cartagena y Bolívar desde el 2018 hasta el año 2023. Es docente de planta de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Cartagena, docente asesora de tesis de las maestrías en Género y Conflicto y Paz de la Universidad de Cartagena, catedrática de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Fue la directora del Observatorio Antidiscriminación Racial de Cartagena, ODAR, adscrito a la Secretaría del Interior de Cartagena en el año 2015. Fue docente de la Maestría en Educación del Sistema de Universidades Estatales del Caribe Colombiano, SUE Caribe, y coordinadora y docente de la Maestría en Estudios Afrocolombianos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Ha sido en varias ocasiones jurado de las becas de investigación Héctor Rojas Erazo del Observatorio del Caribe y de las becas a la población afrodescendiente del Ministerio de Cultura. Ha sido conferencista en diversos eventos nacionales e internacionales, incluyendo la Escuela de Estudios Afro-Latinoamericanos de la Universidad de Harvard y el Instituto de Estudios Africanos en la University of Beirut en Alemania y docente de la Escuela Afro-Ashanti, Perú. Autora de múltiples publicaciones que incluyen artículos, capítulos de libros y libros, entre las que destacan los libros Rompiendo Esquemas de Invisibilidad, Mujeres Profesionales, Científicas y Directivas, 1925-1990. Ensamblando en Colombia, Ensamblando Estados, tomo 1 y 2. Cátedra de Historia de la Universidad de Cartagena, tomo 4 y 5. Entre otros títulos de artículos entre racismo y discriminación, publicados en las Memorias del Congreso de Estudios Caribeños y el Seminario Internacional de Estudios del Caribe. Fue reconocida en categoría académica al Premio Afro-Cartagenera del Año por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC. Actualmente es investigadora independiente de la Universidad de Cartagena. Bienvenida, profesora Estela. Muchísimas gracias, UDC Radio. Muchísimas gracias, Rosemary. Profesora Estela, iniciemos conversando un poco sobre cuál ha sido la motivación para enfatizar su especialidad hacia los temas de raza y género. Bueno, la motivación fundamentalmente parte también de mi locus de enunciación. Soy una mujer negra de un barrio popular de aquí de Cartagena. Nací en el barrio Piedra de Bolívar, justo donde hoy está una de las sedes de la Universidad de Cartagena. Creo que hay un compromiso también con el lugar de donde me enuncio y en el que fui consciente a través de mi proceso investigativo y formativo en la Universidad de Cartagena, como también en el relacionamiento y en el intercambio interdisciplinario con la antropología y la sociología de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá. Creo que en una ciudad como Cartagena, donde no hemos sido conscientes del racismo, aun cuando este se materializa no solamente en la discriminación racial cotidiana a través del lenguaje, a través de la gestualidad, sino también a través de un racismo de Estado que tiene que ver con lo que se niega a una población simplemente por su condición racial, en este caso el acceso a la educación, el acceso a una vivienda digna, el acceso al territorio. Para nadie es un secreto que el despojo territorial en Cartagena tiene que ver con un modelo de desarrollo turístico en la que la población negra no tiene un lugar
fundamental en el crecimiento económico de la ciudad, siempre y cuando no esté en la base económica. Y estar en esa base económica está articulada también al despojo de su territorio. Y un despojo del territorio que no solamente tiene que ver con el espacio habitable, sino de hecho también con el despojo de la vida. De hecho, para nadie es un secreto que la violencia policial ha cobrado vida de jóvenes en los diversos barrios populares de Cartagena. Y creo que trabajar desde la academia, desde la investigación de estos asuntos de alta importancia, más allá del valor histórico que se tiene en términos de interpelarnos lo que fue el proceso de esclavización en la colonia, es necesario que también nos cuestionemos la más grave secuela de la esclavitud, que sigue siendo el racismo como un modelo múltiple de opresión, que atraviesa no solamente la clase, sino también el género. De hecho, las mujeres en condiciones de empobrecimiento económico, las mujeres negras en condiciones de empobrecimiento económico viven una triple discriminación, es decir, por ser mujer, por ser negras y por ser pobres. Audiociencia por UDC Radio. Además de su amplia carrera como docente investigadora, en su perfil destaca su trayectoria en cargos administrativos como la dirección del Observatorio Antidiscriminación Racial de Cartagena, ODAR. ¿Cómo aportó esta experiencia al desarrollo de sus investigaciones dentro de la academia? Bueno, como docente de la Universidad de Cartagena en ese momento, en el 2015, hice parte del Observatorio Antidiscriminación Racial, asumiendo la dirección. Este observatorio se creó entre un convenio entre el Museo Histórico de Cartagena, que hoy es un centro de memoria histórica sobre el desarrollo histórico de la ciudad de Cartagena, desde el periodo originario o indígena hasta la contemporaneidad. Sigue siendo un espacio de memoria que interpela el pasado para comprender el presente de nuestra ciudad. Este museo, con la Secretaría del Interior de Cartagena, crean el Observatorio Antidiscriminación Racial. Asumo la dirección de ese observatorio en el año 2015 y el observatorio tenía 3 líneas de acción. Una línea de prevención del racismo y la discriminación racial, que tenía que ver precisamente con un enfoque jurídico, y la segunda, que era la atención jurídica como tal, y la tercera, que tenía que ver con la investigación. Establecer 2 líneas de investigación: una es documentar los casos de discriminación racial a través de la prensa para tratar de demostrar la hipótesis de cómo, a pesar de que se había emitido la Ley 1482 del 2011, luego de la sentencia 1090 del 2005, por un caso de discriminación racial que se dio aquí en la zona rosa de ese momento en Cartagena, que era pues la calle Larga, y donde se encontraban pues las discotecas. 2 jóvenes fueron discriminadas y no les permitieron acceder a una discoteca en esta zona, y que se consideraba la zona VIP de la ciudad, y estas jóvenes pues establecieron una denuncia. Se tramitó la demanda, luego se escogió el caso en la corte y se emite la sentencia 1090. Esa sentencia presionaría también con el movimiento negro, presionaría la emisión de la Ley 1482 del 2011, que penaliza la discriminación en Colombia, y no solamente la discriminación racial. Eso quiere decir que es un hito legal y una ganancia del movimiento negro. El observatorio entonces se crea también en esa línea de investigación para documentar los casos en prensa y mostrar que, a pesar de haberse emitido la Ley 1482 del 2011, los casos que documentamos en prensa, articulados también con los casos que se radicaron o se denunciaron en la Fiscalía Cartagena, en la Defensoría del Pueblo también, en la sección de trabajo, de Mintrabajo aquí en Cartagena, buena parte de esos casos se interpusieron por la acción de tutela más que por Ley 1482, es decir, que todavía había desconocimiento de la ciudadanía, y era pues también una de las acciones del observatorio empezar a trabajar con otros observatorios del país, el Observatorio de Discriminación Racial de los Andes, de hecho también el Observatorio
de discriminación racial del Ministerio del Interior, que eran los que existían en ese momento. Queríamos crear como una línea de atención temprana o de prevención temprana de la discriminación racial y del racismo estructural. Entonces, la segunda línea de investigación tuvo que ver también con analizar a través de un estudio probabilístico cuáles eran las posiciones o si efectivamente las empresas del sector privado estaban incorporando a jóvenes profesionales negros en los cargos de alta gerencia. Logramos pues demostrar que en esos estudios pues había pues las empresas a través de las bolsas de empleo establecían una barrera invisible, es decir, una barrera explícita en no vincular a jóvenes negros en alta gerencia. Y lo pudimos encontrar en los estudios más que en las grandes empresas, fundamentalmente en las pequeñas empresas. Fueron pues los 2 estudios de investigación que realizamos a lo largo del observatorio. Los 2 informes se entregaron a la Alcaldía de Cartagena, se socializaron también con las Juntas de Acción Comunal y la JAL, porque la intención era que ese observatorio fuera un instrumento para la ciudadanía, en una ciudad que como Cartagena no reconoce la discriminación y el racismo estructural a pesar de que este existe. Audiociencia por UDC Radio. En el año 2020, la pandemia por COVID-19 fue una oportunidad de reflexionar sobre diversos temas que históricamente han sido objeto de debate, como lo son la raza, el género y la clase. A propósito de esto, la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, especialmente el programa de Trabajo Social, bajo la dirección en ese momento de la profesora Carmenza Jiménez Torrado, produjo a través de un ejercicio de cooperación entre docentes y estudiantes y la red solidaria del programa el documento de trabajo Sentipensarnos, las realidades ante escenarios de emergencia por COVID-19, reflexiones desde el trabajo social, donde podemos leer un artículo suyo titulado COVID-19 y los territorios históricamente vulnerados, en la cual se presentan 3 tesis que analizan la polémica surgida por las declaraciones de científicos franceses sobre la intencionalidad para probar vacunas contra el COVID-19 en territorios africanos. ¿Qué lecciones éticas y sociales podemos aprender de la historia de la experimentación médica en África para garantizar la protección de los derechos y la dignidad de las comunidades vulnerables en Colombia y Cartagena de Indias en medio de situaciones como la crisis sanitaria? Bueno, precisamente en ese artículo lo que quería era, aprovechando la coyuntura de esta polémica de la experimentación de las primeras vacunas de COVID-19 en África, mostrar a través de lo que Michel Foucault denomina la historia de la medicalización, a través de la expresión de la medicina urbana y la medicina de Estado, mostrar, y la medicina también del cuerpo laboral, sobre todo lo que se pone de presente en medio del COVID-19 es una medicina de Estado y una medicina urbana. ¿Por qué medicina urbana y medicina de Estado? Porque es el Estado el que establece las medidas sanitarias, el que establece los controles sanitarios, es quien establece también cuáles son los cuerpos que deben aislarse de los cuerpos enfermos de los cuerpos sanos, y precisamente las viejas políticas de cuarentena que se habían puesto de manifiesto durante el periodo medieval, durante la peste negra, junto a la lepra, esas viejas medidas de cuarentena empiezan a ponerse en práctica en medio de la pandemia. Pero ¿por qué hago un análisis alrededor de la raza y de la clase? Porque precisamente sobre África empezaron a circular todas las teorías de que era el continente que podía tener el mayor número de muertos por las condiciones de pobreza, que para nadie es un secreto que las tiene. Igual ocurre con los países de América Latina. Lo que yo quería demostrar en ese artículo es que el perfilamiento y los procesos de experimentación médica en estos países de en estos países de África, al igual que América Latina, no eran nuevos. Había sucedido en África con el ébola, había sucedido también en América Latina con enfermedades tropicales como el paludismo, la fiebre amarilla. Todos estos procesos de experimentación habían sido fuertemente realizados por esa medicina científica occidental que no solamente demarca el proceso de formación de la medicina, ¿sí?, en América Latina
y particularmente en el caso colombiano, de la cual no se exceptúa la Universidad de Cartagena, siendo pues ya una de las primeras universidades de nuestro país del proceso de casi 2 décadas después de la independencia. Nuestra formación médica siempre estuvo articulada a Occidente. Por eso no puede extrañarnos que los procesos de experimentación que se realizaran en América Latina y se realizaron en África estuvieran condicionados pues también por la ciencia médica occidental europea, al igual que la norteamericana. Por eso no es un secreto que buena parte de todas esas experimentaciones de vacuna comenzaran en lo que llamamos esa medicina occidental centro, para entender que estos espacios habitables de América Latina y África serían los escenarios de experimentación. Pero es necesario también mostrar que siempre en esa medicina occidental se tenía claro de que los mayores focos de infección o los mayores vectores de infección iban a estar en aquellos territorios donde se conjugaran factores como la pobreza, factores sociales como la pobreza, la desigualdad social. Y sabíamos que en el marco de la pandemia, una de las consecuencias posteriores de la pandemia era la profundización de la desigualdad. Pero lo que duele es que buena parte de las prácticas populares que se hacían en Cartagena, y ustedes lo saben lo que pasó con la fiesta de la Candelaria, y las medidas COVID-19 siempre perfilaban los cuerpos históricamente racializados. Los barrios que supuestamente tenían los mayores índices de contaminación eran los barrios populares. Lo mismo que no pasaba con el caso de Boca Grande, Manga y Pie de la Popa. Entonces hay un perfilamiento racial de la enfermedad, y la higienización tiene que darse mayoritariamente en esos barrios, de tal manera que los controles sanitarios estuvieron articulados también a un control policivo que estableció una línea delgada entre la violencia policial con perfilamientos racistas y las medidas de control sanitaria COVID-19. Y para nadie es un secreto lo que ocurrió en medio de la pandemia. En el año 2020-21 muere Harold, es asesinado por la policía en un caso de violencia policial en el marco de la pandemia. Las prácticas también populares fueron perfiladas racialmente, en el sentido de que podían ser focos de proliferación de la pandemia, cosa que no sucedió con otras prácticas, como por ejemplo la actividad de caballería que se realiza en el marco de la fiesta de la Candelaria desde el Pie de la Popa hasta el centro. Esa se pudo realizar, mientras que las actividades que se realizaban al Pie de la Popa pues también fueron limitadas. Entonces es allí donde podemos entender qué criterios operan frente a unas poblaciones y qué criterios no operan frente a otras. Profesora Estela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, y gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en Audiociencia, un espacio creado para la apropiación social del conocimiento por la División de Comunicaciones, con el apoyo de UDC Radio, el Doctorado en Ciencias de la Educación y la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Cartagena. No olviden que a través de las redes oficiales de Unicartagena encontrarán una sección llamada Perfiles, con todos los investigadores que tendremos desde estos productos sonoros. Hasta la próxima. Audiociencia, un espacio enfocado a la apropiación social del conocimiento en la Universidad de Cartagena. Escúchanos a través de Spotify, en podcast UDC Radio, y sintoniza UDC Radio 99.5 FM. Audiociencia, una producción de la División de Comunicaciones y la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Cartagena. UDC Radio, sonidos que integran.